Hace muy poco, hablar de un tercer gran conflicto global era considerado como algo exagerado, como si de un medio amarillista se tratara. Pero tú, que estás viendo este vídeo, estarás de acuerdo en que hoy en día negar la posibilidad de un conflicto a gran escala es insultar la inteligencia del oyente. Una vez presentadas estas cartas sobre la mesa, o sea, esta situación global, la pregunta es: ¿cómo podría desarrollarse esta situación? Es decir, ¿cómo es que puede encenderse la mecha de este gran saco de pólvora? Comenzamos entonces. Del conflicto que se está viviendo ahora mismo no voy a hacer ni resumen, porque solo alguien que vive bajo el agua no sabrá nada de lo que está pasando. Pero este conflicto no es más que la manifestación de un desequilibrio. El mundo está dividido en dos grandes bloques. Aquello a lo que llamamos orden mundial o nuevo orden mundial viene significando en realidad que el emperador del mundo es una moneda u otra. Te propongo que veas en mi canal el vídeo donde explico qué es exactamente un orden mundial. Dicho orden es el siguiente. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos gana la Guerra Fría en términos económicos, lo que significa que la divisa que se usa en este mundo para calcular la riqueza de cualquier país es el dólar. Después de que Estados Unidos se postulara como gobernador económico mundial, el mundo estaba dividido en dos partes. La diferencia era que estas dos partes estaban absolutamente desproporcionadas. Teníamos una Unión Soviética empobrecida que vivió una década de los 90 de cruda pobreza y una China que aún suponía una economía pequeña que estaba emergiendo. Hoy en día el tablero sigue estando dividido en dos, pero la gran diferencia es que ahora la mitad oriental tiene casi la misma fuerza que la mitad occidental, pues vemos una Rusia que se ha endurecido después de basar su economía en los socios económicos orientales, y una China que está compitiendo muy fuerte con Estados Unidos, teniendo un Producto Interior Bruto muy similar a día de hoy. Dicho esto, ya tenemos una buena fotografía del tablero en el que nos encontramos. Ahora, la gran pregunta es: ¿cuáles van a ser los contrapesos que se van a añadir en cada lado de la balanza para que se decante hacia un lado u otro? Para entenderlo necesitamos recordar el siguiente término: guerra híbrida. ¿Te suena este término? Hoy en día lo usan todos los medios dedicados a la geopolítica y te explicaré lo que significa. Una guerra híbrida es básicamente un modelo de guerra que engloba muchos más ámbitos que el militar, y estos podrían ser la información y la economía. Básicamente los gobiernos hoy en día han aprendido que no hace falta mandar un ejército a invadir un país, es igual o más efectivo aislarlo económicamente, puesto que sin socios económicos estás sujeto a la devaluación de la propia moneda, y esto no es algo factible cuando la divisa mundial la controla el bando contrario. Pero este vídeo es para hablar sobre de qué forma podría petar el polvorín. Para esto debemos entender cuál será la pieza que cambia el rumbo de la partida: las economías emergentes. ¿Y esto por qué? Muy fácil, porque estas son el nuevo mercado de países que han sido aislados de la economía occidental o que han sido ahogados a base de sanciones. Los que me conocéis sabéis que, en mi opinión, la siguiente gran superpotencia o una de ellas podría ser el continente latinoamericano. En la actualidad estamos viendo una gran cantidad de países con un potencial económico enorme recurrir al comercio con Latinoamérica. No podemos entender Latinoamérica como una economía independiente, ya que los países de Latinoamérica se diferencian mayoritariamente en dos tipos: uno globalista y occidentalista, que casualmente siempre está apoyado por Estados Unidos, y otro orientalista y de tendencia socialista pero conservadora, casualmente siempre apoyado por Rusia. No podemos hablar de Latinoamérica sin entender esto, de la misma manera que no podemos hablar de las crisis internas de la mayoría de países latinoamericanos sin hablar de Henry Kissinger. Puestos ya en este contexto, podemos entender algo bastante fácil de ver. Los que van a cambiar el rumbo de este conflicto actual serán las economías que logren solidificar un mercado alternativo al del dólar, pero sobre todo, quienes cambiarán el rumbo serán los países que se sientan acorralados económicamente. Noticias como esta nos lo definen por sí solas. Presta atención. Irán intenta entablar lazos comerciales con Latinoamérica y de repente la facción occidental se pone a llorar. Hace gracia concretamente que en el artículo vemos que hay un país definiendo a Irán como los villanos del mundo, como un país muy malévolo, pero la gran ironía es que quien habla así de Irán es Israel.
¿Que por qué es irónico? Porque absolutamente todas las críticas que emite Israel sobre Irán son aplicables al mismo Israel, lo cual es harto hipócrita. Pero aquí lo importante, lo que quiero que veas, es que son estos movimientos los que van a decidir el rumbo de la situación geopolítica actual. Si uno quiere saber cómo va a desarrollarse el curso de la historia que estamos viviendo actualmente, ha de fijarse en este tipo de movimientos, los sutiles, porque esto implica un cambio de liderazgo de una moneda u otra, y esto, exactamente esto, es lo que define como concepto el nuevo orden mundial. Muchas gracias a todos por estar aquí, dadle like y suscribiros si os ha gustado el vídeo, que siempre lo agradeceré muchísimo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.